Radio. Medio alternativo. Helio Radio. En línea. Para todo el mundo. Para todo el mundo. En tu móvil. En tu ordenador. En tu tablet. El futuro es hoy. Una realidad. Helio Radio. Medio alternativo. La señal se origina en Avenida 32 Poniente, número 316-A, Colonia Santa María, Puebla. Helio Radio. Medio alternativo. Facebook. Helio Media. Teléfono en cabina. 418-3121. WhatsApp. 2228-2970-25. Helio Radio. Medio alternativo. En Helio Radio creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Elegir a la persona equivocada no es tu culpa. Quedarte con ella porque crees que se va a convertir en la persona correcta. Sí, esto es Contenido en la Red. Es momento de probar con una relación chistosa. Las serias no me han funcionado. Contenido en la Red. La mujer más peligrosa es la que actúa como dama y piensa como hombre. Esto fue Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. En el Ciencia Digital. ¿Recuerdas este sonido? No, es algo mejor. Gracias a este sonido tenemos esto. Esto es un golpe, pero un golpe de calor puede desencadenar un fallo en los mecanismos del sistema nervioso. ¿Quieres tener la explicación del porqué de lo más cotidiano o de lo más extraordinario? Entérate de esto y más con tu amiga Diana Zilli. Todos los martes en punto de las 18 horas. Búscanos en Facebook o en TuneIn como Helio Media. Y recuerda que en Ciencia Digital, la ciencia, la historia y la tecnología son nuestras invitadas. Ciencia Digital. Queda prohibido su uso para fines distintos a la ciencia. Diario de la Mañana. 95 años de llevar hasta tus manos los acontecimientos más importantes de Puebla, México y el mundo para informar de manera oportuna, plural y objetiva. Todo el acontecer político, social, deportivo, económico y cultural. Nuestra principal labor es el arte de dibujar los acontecimientos que reflejan la realidad actual, plasmarlo en texto y papel a través de un procedimiento periodístico meticuloso, de forma rápida y oportuna. Nuestra finalidad, mantenerte informado del acontecer diario. 95 años, generando opinión y siendo referente de la prensa escrita. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana. 95 años nos respaldan. Hola a todos, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí en La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana. El día de hoy, pues con un gran invitado, pero todavía no les voy a decir quién es, esperen un momento más. Antes que nada voy a saludar a mi queridísimo compañero y amigo Efrén Espíndola. Querido amigo, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, muy bien, muy buenas tardes a todos, saludándonos con el gusto de siempre. Y pues como todos los días y como todos los jueves, corriendo y con mucho calor. Qué bárbaro, amigos, 26 grados centígrados en este momento en la ciudad de Puebla. Me dices a qué hora nos cambiamos a Mérida, ¿qué hicimos? O sea, esto es impresionante para todos nuestros amigos. Hoy que tuve el gusto de visitar la fiscalía, la que está en la 31. Oigan, no sean mala onda, pongan unos ventiladores. Muchísima gente en espacios muy reducidos.
De repente parece vaporera. Bueno, y no sé, cuando estás en el tercer piso, híjole, no, ahí sí. Hace... Es sauna total. ¿Hace cuándo fue, amigo? Tú recordarás porque fuiste conmigo que fuimos a ver lo de Guadarroba, la primera vez que fuimos con don Jesús Migoya Junco, uno de nuestros fundadores. Tendrá como No un año y recuerdo, pero medio, ya tiene aproximadamente. algún tiempo. Se los juro, yo mis respetos porque así como decimos lo malo, también platicamos acerca de lo bueno. Muchas veces, en serio, están hacinados, o sea, están unos sobre otros en computadoras, en espacios muy pequeños. Ellos hacen su mejor esfuerzo con lo que tienen. Hay que entender que el tema de la procuración de justicia, pues no nada más es una cuestión de buena voluntad. Se necesita con queso las quesadillas, dijeran en mi pueblo, ¿no? O sea, no es tan fácil de decir, bueno, queremos la mejor procuración de justicia, pero para esto debe de haber un presupuesto y debe de haber ciertas cuestiones que lo permitan y que nos permitan llegar a ese punto. Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, querido amigo. ¿Cuál es ese tema? Hoy vamos a hablar sobre el amparo en materia penal, cómo lo debemos de aplicar y ante qué situaciones lo podemos aplicar. Y pues obviamente para eso tenemos, como todos los jueves, a un experto con nosotros que nos va a explicar acerca de este tema. Así es, un experto que estará en unos momentos más con nosotros. Ya me empezaron a decir por WhatsApp que todas las quesadillas llevan queso. Señores, no voy a entrar en discusiones. Es que es chilango. Sí, por eso. recuerden que nosotros pensamos y confirmamos que no todas las quesadillas llevan queso. Pero bueno, ese no es un tema para la voz de la justicia. Tendremos algún otro espacio para poderlo tocar. El día de hoy vamos a hablar acerca del amparo. Agradezco muchísimo a gente como Gabriela que nos está mandando muchas preguntas desde que vio el cartel de qué se iba a hablar. Muchas preguntas acerca del amparo. A mí también me mandaron muchos comentarios acerca del cartel. Primero que estaba mal la fecha. Y No me digas. no nos dimos cuenta hasta que nuestro invitado nos dijo que estaba mal la fecha. Y bueno, ya ahí el mensaje tuvimos que corregir el tema. Pero bueno. Bueno, prometo que para la próxima... Para la próxima le vamos a decir a Raúl que tenga más cuidado y que lo revise. Y les voy a decir una cosa, mi departamento de calidad tampoco me dijo nada. Y la verdad es que yo creo que sí, somos humanos, tenemos errores, intentando que sean los menores, pero sí, vamos, yo me comprometo a checar bien este tipo de cuestiones. Recuerden, todas sus preguntas, todas sus dudas, pueden hacerlas en vivo a través de las páginas. También estamos transmitiendo en vivo desde nuestras redes, en Low Media. Recuerden que también en La Opinión se pueden contactar a través de Tuning, buscando Low Media. Si no nos pueden ver, pero sí nos pueden escuchar. Claro. Todo eso... También pueden ver la repetición en el canal de Justicia Ciudadana. Justamente. De YouTube. Justamente. Nos pueden seguir para que vean y todos los programas que hemos tenido y estén dando seguimiento a los temas, ¿no? Como se pueden dar cuenta, el día de hoy hay una ausencia que, a pesar de ser muy pequeñita, es muy grande. La licenciada Melba Ayala, hoy por cuestiones ajenas a nosotros, porque ya alguien se tiene que encargar del changarro, ¿no? Alguien tiene que estar siempre atento. No nos pudo acompañar, pero le mandamos un fuerte abrazo a ella, a todos los Melba Lovers también. No se preocupen, próximamente estará por acá de nuevo. No pasa nada. El próximo jueves. Exactamente, el próximo jueves. Si no la mandan a hacer otra cosa. Y es que ustedes no lo van a creer. Platicábamos en diferentes programas acerca del SEAP. Nunca me voy a aprender qué significan las siglas, pero sí sé que sí se dice SEAP. Estábamos platicando del SEAP, estábamos platicando de este tipo de cuestiones. Y pues Justicia Ciudadana está llenando huecos que dejan algunas dependencias que se deberían haber hecho y conformado ya hace tiempo. Entonces, sí, de repente es demasiado trabajo. No, demasiado, bastante. Hemos estado corriendo realmente con las audiencias. Yo sé que a lo mejor obviamente si comparamos lo que hace a lo mejor Justicia Ciudadana en cuestión de a cuántas audiencias acude en comparación a lo mejor de las instituciones de gobierno, lo que representa la Defensoría Pública o lo que representa la propia Fiscalía, obviamente el número es inmensamente diferente, ¿no? Pero finalmente porque ellos están obligados a trabajar estos temas, ¿no? Oye, ya quisiéramos tener un cuartito del presupuesto que tienen ellos. Exactamente. O sea, nada más. O sea, pero no bueno, mucho. Finalmente ese también, ¿no? Es el tema, ¿no? Pero nosotros, con la buena voluntad que tenemos de trabajar en apoyo de las víctimas, de la ciudadanía en general, hemos estado atendiendo, para nosotros atender de 6 a 8 audiencias diarias, ya es
una cuestión de trabajo impresionante, obviamente sin hablar todas las otras diligencias que están fuera Sí, de porque no nada la más es sala de eso. ¿no? Entonces, Claro. es atender usuarios, ir a tomar entrevistas, hacer investigaciones, y bueno, todo eso requiere bastante trabajo, y pues nuestro equipo hace todo lo posible por atender a cada uno de los ciudadanos, a cada una de las víctimas de la mejor manera posible, de forma profesional y humana, pero bueno, a eso se debe también la ausencia del día de hoy, ¿no? Claro. Y bueno, El buen Jorge Castro nos dice 26 grados y casi nos está diciendo y se quejan, los invito a La Paz, Baja California. Sí, amigo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para nosotros 26 grados es mucho, pero cuando ustedes tienen 20 ya tienen frío. Y díganme que no es cierto. Cuando ustedes tienen 20 ya andan con chamarras, a mí me consta. Un saludo a todo Baja California, es hermoso. Yo es que tuve el gusto de vivir en Mexicali, la verdad es que lo extraño. Entonces, es una tierra que también se vio muy sucumbida por una ola de violencia por ahí del 2010, 2014. Una ola de violencia muy fuerte, pero la verdad es que son lugares hermosos con gente muy cálida. Un saludo hasta Baja California, muchísimas gracias por vernos. Un saludo a Fernanda Gaga, que también nos está viendo, López Salazar César, a Luz de SRS y Luis Miguel Mora Horta. Muchísimas gracias. Mira, Luis Miguel, Luis un buen Miguel, amigo. a Manu C. Rey también que nos está siguiendo, también le mandamos un saludo. Así es. Pues sin más preámbulos, el día de hoy vamos a ir al primer corte muy rápido porque yo creo que tenemos muchísimos temas que platicar. Vamos, si Ángel nos lo permite, vamos a ir a un pequeño corte comercial para poder traer a nuestro invitado aquí a la mesa de La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Regresamos en un minuto. Volvemos. Diario de la Mañana. 95 años de llevar hasta tus manos los acontecimientos más importantes de Puebla, México y el mundo para informar de manera oportuna, plural y objetiva. Todo el acontecer político, social, deportivo, económico y cultural. Nuestra principal labor es el arte de dibujar los acontecimientos que reflejan la realidad actual, plasmarlo en texto y papel, a través de un procedimiento periodístico, meticuloso, de forma rápida y oportuna. Nuestra finalidad, mantenerte informado del acontecer diario. 95 años, generando opinión y siendo referente de la prensa escrita. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 años nos respaldan. Queridos amigos, regresamos muy rápido y eso nos da muchísimo gusto aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Ya tenemos aquí con nosotros en la mesa a nuestro queridísimo invitado, el doctor Jorge Austria Sierra. ¿Cómo se encuentra usted, doctor? Bien, muy bien, como decían ustedes hace un momento, a 26 grados, pero estamos muy bien aquí. 26 y miren que ya logramos prender el aire acondicionado, que si no, ahorita ya está, bueno, yo parece que corro la maratón, es impresionante. Doctor, como siempre, a todos nuestros invitados nos da muchísimo gusto, antes que nada que haya usted aceptado la invitación, se lo agradecemos bastante por estar en este espacio. Es un espacio que se ha, pues, protagonizado por el hecho de que muchos juristas nos ven, muchos abogados, mucha gente que está apegada a este tipo de ramo, y obviamente quieren, y muchos que no, como su servidor, que somos unos ignotos, dijera nuestro fundador, Jesús Migoya, que Ya no tenemos, yo me aprendí la palabra, que ya es difícil, muchos como nosotros que no tenemos ese conocimiento, pero que obviamente queremos saber, porque al final del día, pues las leyes que manejan ustedes como abogados son las que nos cubren a todos, ¿no es así? Así es. Entonces, el día de hoy el tema es el amparo. ¿Qué es un amparo, mi estimado doctor? Bien. Primero quiero agradecer la distinción de estar aquí a Justicia Ciudadana. Como siempre estoy a sus órdenes y es un gusto tener ante su auditorio. ¿Qué es un amparo? El amparo es un medio de control constitucional de carácter extraordinario que tiene por objeto revisar los actos o omisiones
en que incurren nuestras autoridades en aquellas que se cometen violaciones a derechos humanos. Es un instrumento constitucional que tiene todo gobernado a su alcance para impugnar esos actos, esas omisiones, insisto, en que incurre la autoridad para efectos, desde luego, de restituirlo en sus derechos humanos violados. Ok, o sea que un amparo solo se puede presentar ante una autoridad. No puede ser contra un privado, por decirlo. ¿No me puedo amparar en contra de un privado? En respecto para contestar su pregunta, es necesario hacer unas breves aclaraciones. Con la creación de la Ley de Amparo del 2 de abril del 2013, se implementó una reforma al amparo penal en el sistema acusatorio. Y ya en el caso, el amparo procede en contra de actos de autoridad. Y en la actualidad, en ciertos supuestos, los particulares también se pueden constituir en autoridades. ¿En qué casos? Cuando estos cometan violaciones de derechos humanos, cuando se sustituyan o realicen actos de autoridad, de imperium y de decision, y además de que esos actos estén plasmados en una ley. De manera que lo que le puedo decir en este momento es que el amparo procede no solo contra actos de autoridad, sino también ya es procedente en contra de actos de particulares. Sin embargo, hasta este momento todavía no se ha consolidado plenamente esta nueva figura que introdujo la nueva ley de amparo. Estamos en transición respecto de cómo se deben conocer ese tipo de amparos contra actos de particulares. Lo importante en este momento es dejar claro que el amparo procede en contra de actos de autoridad que violen derechos humanos. Que violen derechos humanos. Antes de que se acabe el programa, en serio, 10 minutos antes, porque esto no lo puedo decir ahorita y los voy a dejar bien picados. A mí me acaban de contar acerca de un amparo que presentaron aquí en Puebla contra unas grúas, ¿cierto? Yo no sabía que eso se podía hacer, por eso lo preguntaba si era contra una autoridad, porque ellos son particulares. O sea, las grúas son particulares, pero están haciendo la función de una autoridad y por ahí hubo un amparo que me llamó mucho la atención y acaba de salir hace poco en las noticias. Y amigo, yo me quedé con la misma cara que tú, no lo sabía, pero para muchas personas que tienen sus vehículos... Sí, seguramente es el tema de las grúas, de los arrastres, es a lo que finalmente por el cobro excesivo que realizan, ¿no? Porque pues finalmente ahí entran en un tema de una concesión que existe por parte del gobierno, por parte de una autoridad, para realizar una operación o un trabajo que finalmente el Estado no puede cubrir, que es al no tener las grúas suficientes para dar el servicio, finalmente lo están trabajando a través de concesiones a particulares, y que esto es de conocimiento de general, que las grúas cobran lo que quieren y se despachan con la cuchara grande ellos, los dueños de las grúas y los dueños de los corralones particulares a donde envían todos los vehículos, ¿no? Pues yo lo leí, por eso es que en unos momentos más se lo voy a preguntar, querido doctor, porque por lo visto ya vieron cómo darles vuelta. Y eso está bien, o sea, yo estoy de acuerdo que están cumpliendo con un trabajo porque el Estado no lo puede ejercer, pero creo que a veces los cobros sí son exageradamente excesivos. Es que el tema de la falta de regulación ahí con estas concesiones es lo que ha desencadenado tantos problemas. Finalmente, sí hay un camino, por ejemplo, en el caso de cuando son grúas o corralones públicos, digamos, o de parte del Estado, sí existe un tema ahí de concesión de la deuda cuando eres víctima o situaciones así, que vía administrativa puedes combatir y que finalmente te terminan otorgando en un cierto porcentaje o incluso lo puedes lograr al 100%. Pero en el tema de particulares es todavía más complicado. Pero yo creo que existen los elementos suficientes para poder llegar a eso. Y pues si ya lo estás comentando, seguramente Chéquenlo porque nos van a ver primero aquí en La Voz de la Justicia. Y por el propio tema, ¿sabes qué? Yo ahí creo que inclusive aplica un poco el tema del fondo de la CEAP, de la que hemos estado hablando. Que ahí trae ahí rubros para los cuales debe de aplicar los gastos que generan las víctimas. Porque imagínate, finalmente es un hecho revictimizante que se puede combatir, lo platicábamos fuera del aire, el tema de la revictimización y amparo por actos de revictimización en el tema de me roban mi vehículo y ahora todavía tengo que pagar. Entonces ahí finalmente el Estado tendría que entrar en un tema de suplencia para esos gastos. Amigo, quiero mandar un fuerte saludo a un compañero de aquí de la estación, a Jorge Ramírez el Rojo. Amigo, muchísimas gracias por estarnos viendo. Un buen compañero de deportes, que por cierto hace poco tuvieron aquí al Chelis.
Y No se habían fue un invitado. hit, fue un hit. Hubieran invitado al licenciado Efraín Espíndola, güey. Yo la verdad es que... No, le mando saludos al señor Chelis también. No, por el contrario. Con el gusto de conocerlo también. La verdad es que sí, un excelente programa. Muchísimas gracias, Jorge, también por estarnos viendo. Pues, estimado doctor, vamos a seguir con las preguntas que nos mandan de los mismos compañeros que nos están viendo. Hay otra pregunta muy acerca que yo creo que para las personas que no conocemos tanto de leyes, es una muy buena pregunta. ¿El amparo es un recurso o es un juicio? Bien, en este caso es un problema muy complejo definir si es un juicio o es un recurso. En diversos foros he manifestado que el amparo, el juicio de amparo tiene esta doble naturaleza. En ocasiones es un juicio y en otras ocasiones es un recurso. ¿Cuándo es un juicio? El amparo se puede promover a través de dos vías, la vía indirecta y la vía directa. Cuando hablamos el amparo en vía indirecta, se constituye como un verdadero juicio. ¿Por qué? Porque hay distintas partes, ¿sí? En este caso, los actos reclamados constituyen una cuestión diversa a la litis en el juicio original. Son distintas las partes, es un órgano que interviene, que resuelve y desde luego analiza cuestiones de violación de derechos humanos. En tanto, será un recurso en tratándose del amparo directo, porque ahí se revisa la secuela procesal en que se incurrió en el juicio de origen. En este caso hablamos propiamente de un recurso. Entonces, decía ustedes, es muy complejo definir porque el juicio de amparo puede tener esta doble ambivalencia. En un caso puede ser un juicio o en otro puede ser un recurso. Pueden cumplir con los Puede dos. cumplir con las dos cuestiones. Lo importante aquí es precisar cómo se tramita el juicio de amparo. Si es en vía indirecta, hablamos de un juicio. Si es para en vía directa, hablamos de un recurso. Okay, ¿En qué momentos podríamos o en dónde encontramos el tema para que la gente vaya ubicando de promover, cuándo promovemos vía directa y cuándo promovemos vía indirecta? Vía indirecta. Y voy a empezar por la vía directa. El juicio de amparo procede en vía directa en contra de todas aquellas sentencias, resoluciones, fallos o laudos que ponen fin al juicio. En este caso, el amparo procede en vía directa. En forma indirecta, por exclusión, en aquellos casos en los cuales, ya sea en cuestiones intraprocedimentales, fuera de juicio, en ejecución, en estos supuestos, el amparo debe de promoverse en vía indirecta. Esa es la básica diferencia que existe de una y de otra manera de cómo podemos interponer el juicio de amparo. Ahora, desde luego, como dije en un principio, para efectos de su substanciación, el amparo indirecto es competencia del juzgado de distrito y excepcionalmente del tribunal unitario. En tanto, para efectos del amparo tramitado en vía directa, es en este supuesto competente el Tribunal Colegiado de Circuito. Y excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando ejerza facultades de atracción. Muy bien. Vamos a entrar un poquito en el tema específicamente, hablemos del amparo en el sistema penal acusatorio, que es un poquito lo que nos abocaba el tema del día de hoy. Y por ejemplo, el tema de la vinculación a proceso. El tema de la vinculación a proceso, ¿cómo lo podemos? ¿Es procedente atacarlo vía amparo o tendríamos que agotar primero el recurso establecido en el Código Nacional? Bien, en este caso, el auto de vinculación a proceso puede ser combatido ya sea a través del juicio de amparo indirecto o bien a través del recurso de apelación que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un supuesto, el auto de vinculación a proceso, que constituye una excepción al principio de definitividad. ¿Por qué? Porque a través del principio de definitividad, si bien es cierto que se exige la interposición de los recursos medios ordinarios que establece la ley para combatir esa resolución, en este caso, dado que el auto de vinculación a proceso afecta la libertad
que es uno de los principales derechos humanos de todo gobernado, excepcionalmente se admite que se puede interponer en forma indirecta el juicio de amparo. Entonces lo podemos combatir a través de dos cuestiones, uno el juicio de amparo o bien el recurso de apelación. Ok. Amigo, tenías Me preguntas mandaron una que parece término de Harry Potter, en serio. Me dicen, Gaby Borjón, muchísimas gracias. ¿Qué es un amparo buscador? Es un amparo buscador. En este caso, en algunos estados, en el norte de la República, le llaman amparo cajonera. Aquí nosotros le llamamos amparo buscador. El amparo buscador es aquel instrumento legal que utilizan los gobernados para averiguar, ¿sí?, en qué casos o qué autoridades tienen librado algún mandamiento judicial. Y se presenta, por ejemplo, si en este momento, al salir aquí de sus oficinas 32 Poniente, ocurre un accidente y no conozco, no sé qué autoridades intervinieron en él y voy saliendo, desconozco qué autoridades conocen de esa carpeta de investigación. Claro. Entonces promuevo un amparo de los que usted llamó buscador, sí, de esos amparos buscadores, para saber en qué autoridad tiene mi carpeta de investigación. Para ello voy en este supuesto, pues voy a señalar como autoridades responsables tanto a todas las autoridades de tránsito, Secretaría de Vialidad en el Estado, como a los ministerios públicos de la Fiscalía. Todo ello al rendir su informe justificado, su informe previo, si es el caso de la suspensión, voy a averiguar qué autoridad tiene. Por eso es que se le llama un amparo buscador. Ok, sí, porque el término se escuchaba, para los que no conocemos... Es un amparo buscador. Un amparo buscador. Sí, no te creas, todos se quedan con esa cara cuando les dices, vamos a hacer un amparo buscador. Sí, soy extraño. Perdón, doctor, fíjese que esto yo nunca lo había escuchado. Esta pregunta viene desde Alabama, qué bueno que nos ven allá. ¿Qué es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? ¿Tiene que ver con el amparo? Perdón, es que... Sí, desde luego. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad es una institución, en este caso, una figura reciente con la nueva ley de amparo, en la que se puede reclamar la inconstitucionalidad de una ley, y el procedimiento consiste en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al control concentrado que tenemos nosotros, ejerce la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley. Sin embargo, hasta este momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la complejidad que existe respecto de la declaratoria, que deben existir varios precedentes, no se ha iniciado formalmente una inconstitucionalidad de la ley. Lo único que se ha hecho es que la Corte le ha indicado al Congreso solamente una invitación respecto de la ley. En otros países, ya que nos están hablando desde Alabama, se están comunicando, en otros, y vamos a establecer una diferencia, en otros países, cuando se decreta o se declara la inconstitucionalidad de la ley, esta surte efectos para todos los ciudadanos que integran ese territorio. Si en Estados Unidos se declara la inconstitucionalidad de la ley, de acuerdo a su sistema constitucional, cualquier autoridad puede declarar esa inconstitucionalidad y en forma inmediata se declara inconstitucionalidad de esa ley. En nuestro sistema constitucional no es así. Nuestro sistema constitucional, ¿sí?, implica, tenemos un principio que rige rector en el juicio de amparo, que es la famosa fórmula Otero. Es decir, que el juicio de amparo solo beneficia a aquel que lo interpuso y no a todos los gobernados. Esa es la diferencia que existe en otros países y que desde luego pues algunos de ellos cuando conocen nuestro sistema constitucional les extraña porque dicen cómo si es una inconstitucionalidad solo se va a aplicar en beneficio de quien promueve el juicio de amparo. Claro, no es para un solo ciudadano. Así somos 190 millones de habitantes. En este caso solo beneficiaría a quien interpuso el juicio de amparo, se declara inconstitucional esa ley, pero para efectos de una declaratoria general de inconstitucionalidad tendría que iniciarse el procedimiento correspondiente a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Híjole, qué complicado, ¿no? Porque, digo, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, si así como yo lo entendí en este momento, si en Estados Unidos mi juicio de amparo, le funciona a Efren para el mismo, o sea, él está en un proceso similar, o sea, bueno, ya se declaró para mí, pues es para todos, ¿no? Y aquí tiene que ser personalísimo, tiene que... Así es correcto. Hay otro principio en el juicio de amparo, que es el principio de instancia de parte agraviada. Por excelencia, todo juicio de amparo beneficia a quien lo interpone. Si en un caso concreto hay un asunto, se le dicta una sentencia a 5 personas condenatoria por el mismo hecho con apariencia de delito, solo le beneficiaría a quien promoviera el juicio de amparo. ¿Y los otros 4 restantes podrían promoverlo también? En su momento sí, pero el amparo ese, el primero, Es solo para él beneficia nada más. para el quejoso, que inicialmente promovió su juicio de amparo. Híjole, soy muy envidioso ese término. Esta es la fórmula de Otero. Es lo que, no, digo, claro, lo Sí. entiendo, ¿no? Digo, cada constitución y cada ley tiene se rigen de diferentes maneras dependiendo de la nación, Así pero es. sí se oye, o sea, porque al final Sí, del día es el tiene- mismo delito. Sí, debería a todos, pero en este caso todavía rige nuestro sistema de amparo, la fórmula Otero, también llamada relatividad de las sentencias. Pues esperemos que haya quedado resuelta la duda. Si ustedes lo permiten y para que también nosotros podamos volver a agarrar aire, dijeron en mi pueblo, aire, Ángel, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Muchísimas gracias por unirse. Quiero mandarle, antes de irnos a corte, un saludo al gran Adrián Ramos, amigo del Merendero, que también es un programa de aquí de Low Media. Muchísimas gracias por estarnos viendo, amigo, y también un compañero muy, muy bueno de Ultra. Le Daniel. mandamos a Erwin Morales también saludos. Daniel Sempuantecatl, mi buen amigo de Justicia también. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Meredith Claudia, mira, desde el Congreso de la Unión de la Ciudad de México, bueno, nos están viendo. Muchísimas gracias, Meredith, por estarnos viendo. Aquí estamos. Pablo Canseco, muy buen amigo de un banco, que no voy a decir el nombre, pero nada más tiene 4 letras. Que trabajamos juntos. Pablito, muchísimas gracias por estarnos viendo también. Aquí estamos. Si tienes alguna duda, querido amigo, por favor, hánosla llegar. Y les recuerdo, vamos a regresar con el doctor porque hay preguntas muy interesantes. Esto del amparo resultó ser un tema que les interesa mucho y muchísimas gracias a ustedes. Ángel, volvemos. Euforia. Euforia. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Donde escucharás las noticias más importantes y relevantes del fútbol local, Y qué buena pelota, atención con esta para el pueblo, la tira Acuña. nacional Quiere generar una falta en cara Herrera y lo logró. Falta de Sánchez al remate. Salva Armani. e internacional. Que pelota para Messi. Messi al arco. ¡Gol! Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Conduce Jorge Ramírez el Rojo. Abraham Romero. Martín Quintanilla. Y Paul Moreno. Todos los lunes y viernes en punto de las 7 de la noche. Por Helio Radio en TuneIn. Y Helio Media en Facebook. Euforia Deportiva. Nuestra pasión. Por Helio Radio. Nuestra pasión. Por Helio Radio. He escuchado gente hablar de lo provechoso que es aprender de la experiencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, he llegado a la conclusión de que la propia experiencia tiene un valor incalculable en el logro de los objetivos de cada individuo. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. 95 años de estar contigo, de comunicar e informar los hechos que han definido a Puebla y México. Lo que necesitas saber de manera actual, veraz y oportuna. De economía, política, municipios, policía, farándula, salud, deportes, minuto a minuto y más. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 aniversario. Muchas felicidades. Seguimos creciendo. Claro.
Y regresamos aquí a La Voz de la Justicia, programa de Justicia Ciudadana. Oye, estamos amigo, aquí, perdón, antes con el de doctor que- Jorge Austria, dime. Antes de que sigamos con el tema, recordemos el tema del Congreso, que es muy importante. Cierto. También el Congreso que estamos realizando en Justicia Ciudadana. Y pues recordarle a todos los que nos están viendo, los que nos siguen, que compartan estas transmisiones y así como la información del Congreso, ya que lo que buscamos es finalmente la recaudación de fondos para la institución, porque somos una asociación civil que no recibe ninguna aportación por parte del gobierno y este Congreso va con ese beneficio, ¿no? Que todo lo recaudado es para seguir apoyando a víctimas del delito y víctimas del proceso que nosotros así denominamos de manera interna, pero que finalmente es aplicable en un tema legal a víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, finalmente esos recursos, la aportación que ustedes den al participar en este congreso va con ese beneficio y pues bueno, también vamos a tener grandes ponentes que van a estar acompañándonos. Sin duda, están ahí apareciendo en la pantalla. Va a estar Erika Bardales, va a estar el doctor Cuauhtémoc Vázquez, hablando también con nosotros, Eric Pérez Loyo, el doctor Braulio Enrique Martínez, Juan Santillán, va a estar el doctor Miguel Ángel de la Fuente, va a estar el juez de ejecución Juan José, que ya regresó con nosotros aquí a la ciudad de Puebla. Ahí está también, va a estar participando con nosotros. Y bueno, y vamos a tener también rifas de libros al momento del Congreso. Nuestro amigo Juan Santillán y su firma legal, Santillán y Asociados, que estuvo con nosotros el programa pasado, pues ya nos prometió, y ya lo estoy yo comprometiendo aquí ante las cámaras, en que va a regalar unos paquetes no le hizo de muy buen gusto. No, por el contrario. No, ya nos dijo que va a proporcionar algunos paquetes de libros para que los podamos rifar en el Congreso, y también cada uno de los ponentes que está con nosotros y tiene obras publicadas, también están haciendo su granito de arena para que este Congreso salga de la mejor forma y ustedes puedan participar, y va a haber también sus obras de los ponentes autografiadas para que las puedan también ahí adquirir y podamos también rifar un paquete de estas mismas, ¿no? Hay que recordarles, amigo, a todo el público, muchísimas gracias a los que nos están viendo, como bien lo dice mi compañero Efren, somos una asociación sin fines de lucro. Al final del día estamos cubriendo un vacío. Las asociaciones civiles existen por una... Eso sí me la sé yo. Las asociaciones civiles existen siempre por una cuestión, y es la falta de capacidad de algunas dependencias o organizaciones de gobierno para cubrir estos vacíos. Y por eso existen este tipo de asociaciones civiles. Ejemplo número 1, SEAP, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando en diferentes temas y en diferentes programas. Pero realmente lo hacemos con el apoyo de ustedes. Justicia Ciudadana tiene un consejo y tiene gente que dona, pero no es suficiente. La verdad es que las víctimas del delito increíblemente se incrementan, doctor, pues día con día, y muchísimas veces nos encantaría poderlos ayudar a todos, pero es una cuestión que también genera gastos que obviamente no siempre podemos cubrir. Así que les agradecemos mucho a todos ustedes y a los que se quieran sumar a este congreso a que lo hagan, porque al final del día hoy estamos bien nosotros y gracias a Dios no tenemos problemas, pero nunca sabemos en qué momento vamos a estar del otro lado. Y ahí es en donde vamos a agradecer que existan este tipo de asociaciones civiles, como todo el equipo del licenciado Efren Espíndola, recordar también todo el equipo de la licenciada Yasmín Hernández por el área de psicología, que realmente creo que hacen una labor tan loable. Si ustedes vieran la cantidad de gente que llega derrotada, cansada, asediada, los trámites, usted lo debe saber perfectamente, doctor, de repente se llevan días, meses, años, y llegan desilusionados de la Procuración de Justicia y revictimizados por las mismas Procuradoras de Justicia, y nosotros pues intentamos poner nuestro granito de arena. Y pues recordar, ¿no? El Congreso 7 y 8 de junio, Así aquí es. en la ciudad de Puebla. Ahí en pantalla van a estar apareciendo los ponentes que van a estar participando con nosotros. Si requieren mayor información acerca del Congreso, favor de comunicarse al 22 27 64 28 80 con la licenciada Melba. Ella les puede dar todos los informes necesarios acerca del Congreso, los temas que se van a tratar, los horarios de las ponencias, y también hay descuentos para los que puedan adquirir y quieran adquirir
su pase de entrada al Congreso, y también si son servidores públicos, estudiantes, catedráticos, tienen un precio, un descuento especial. Si se inscriben en grupos, también tienen un precio especial. Entonces, hay diferentes formas de poder adquirir, y también la forma de pago también puede ser diferida en 3 pagos. Entonces, también todo eso con la licenciada Melba lo pueden platicar, les pueden mandar la información vía WhatsApp. Y bueno, qué más que nos estén acompañando en este congreso, ¿no? Así es, así es. Recuerden, esto es para el bien de todos ustedes. Quiero enviar saludos a Marco Aragón. Muchísimas gracias, querido hermano, por estarnos viendo. Tania Limón, desde Pachuca, también un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Saludos a Gustavo Limón, también saludos. Y a Bon y Bon. Bon, un verdadero También, placer. Pues saludos. continuemos, porque el tema es que sabe que, mi estimadísimo doctor, de repente aquí se nos va el tiempo, y cuando nos damos cuenta ya cumplimos con la hora, y luego generamos más dudas. Si eso llegara a ser así, doctor, me encantaría desde antes de que termine el programa, pues casi ya, de doblarle la mano para que nos vuelva a acompañar en algún momento. Claro que sí. Vamos con esta pregunta que nos envía también Gaby Borjón, y nos dice, a mucha gente le dicen, su abogado, perdón, les promete meter un amparo en la CNDH porque se violaron los derechos. Esto no es así. Me gustaría saber ante quién debes promover el juicio de amparo y qué tiene que ver la CNDH con los derechos humanos. Bien, como lo dije hace un momento, el juicio de amparo se puede interponer a través de 2 vías, vía directa y vía indirecta. Si el amparo se tramita en vía indirecta, ¿quién va a ser competente? Un juez de distrito y el tribunal unitario. En el estado de Puebla, en concreto, tenemos una oficialía de partes común en Ciudad Judicial, y es el lugar en donde podemos interponer nuestras demandas de amparo. Okay. De igual manera, si el amparo se interpone vía directa para que conozca un tribunal colegiado de circuito o excepcionalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se cuenta con una oficialía de partes de los tribunales colegiados, depende la materia de que se trate. Estas son las únicas autoridades que pueden conocer del juicio de amparo. En el supuesto que nos comentan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conforme al artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene, a través de su doble competencia, tiene Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Local de Derechos Humanos. Estas instancias también conocen de violación de derechos humanos, pero son mecanismos no jurisdiccionales. Los amparos no se presentan ante las comisiones de defensa de derechos humanos. Estas comisiones, y aquí sí, claro, se pueden conocer de violaciones a derechos humanos, pero, insisto, son mecanismos no jurisdiccionales y no conocen de juicios de amparo. El trámite es muy ágil, muy sencillo en las comisiones, inclusive vía telefónica pueden presentar su queja, se le requiere a la autoridad un informe y finalmente se emiten resoluciones que se conocen como el nombre de recomendaciones. Por desgracia, fuera del aire comentaba que esas recomendaciones no tienen carácter vinculante, no tienen carácter obligatorio. Claro. Así, la autoridad, como dicen las llamadas a misa, acude quien quiere hacerlo, claro, y quien no quiere hacerlo no va. Lo mismo sucede con las recomendaciones. Pero también decía que estas impactan socialmente, carácter político, y en ocasiones las autoridades sí las atienden, o en otros supuestos se logran mecanismos de solución de conflictos. Hay un avenimiento, la autoridad conviene, una mediación, una negociación, y finalmente se puede resolver el conflicto. Es decir, que se pueden atacar de varias formas las violaciones de derechos humanos. Pero sí quiero dejar claro que en relación con la pregunta, la comisión no conoce de juicios de amparo. Así es que ahí pues, vamos, no, no quiero decirlo. Ellos ejercen, como usted lo acaba bien de decir, son recomendaciones. Sí. Yo te recomiendo, exacto, pero no te obligo. Exacto. Solamente atiendes mi recomendación y hasta ahí llega. Pero no conocen de juicios de amparo. Entonces, para precisar la pregunta que nos están haciendo. Perfecto, amigos, no sé si tú tengas otra pregunta. Que le engaña. Sí, fíjate que nuestra buena amiga Gaby Borjón, que es la que nos ha estado mandando varias preguntas desde Ciudad de México, ella está trabajando, bueno, ella es una persona que estudió Derecho,
y está muy interesada en el programa, te agradecemos mucho, te mando muchos saludos, querido amigo, porque muchísimas gracias porque nos sigue mucho y te agradecemos, pues la verdad es que son preguntas que repito, la mayoría de las personas comunes y corrientes mortales como su servidor, que no tenemos el conocimiento, pues de repente nos brincan, ¿no? Oímos los términos diario, en las noticias, en diferentes puntos, ¿no? Que el exgobernador fulanito de tal metió un amparo, ¿no? Y no voy a decir más de exgobernadores porque ahí ve todo esto, por cuestiones electorales. Pero me refiero, o sea, que entran estos términos, ¿no? Y es complicado entender realmente qué es un amparo cuando tú no lo conoces, ¿no? Y crees que el amparo es como el flotador para los niños, es con lo que se salvan. Ya nos ahogaron, sí. Ahí está. No, y ¿sabes qué? Sí hay mucho desconocimiento ante el tema del juicio de amparo, porque muchas veces, por ejemplo, en la asociación llegan muchas personas diciendo, ¿no? Es que yo quiero un amparo en contra en contra de mi marido porque dice que se va a divorciar de mí. Y quiero un amparo porque no quiero que... Y así, o sea... Ampáranos, Dios mío, ampáranos. Pero hoy en día, o sea, creen que el amparo es la solución de cualquier problema, es promover un amparo. Y finalmente, o sea, no es así, ¿no? Hay cuestiones contra que hay que ejercitar esta acción finalmente, ¿no? Doctor, sería importante a lo mejor que le comentara a nuestro auditorio los términos de forma general para poder presentar, por ejemplo, un amparo. Hablábamos hace un momento del tema del amparo contra la vinculación a proceso, ¿no? De forma indirecta. Entonces, ¿cuál sería el término para poder presentar? Bien, primero, para completar lo que usted dijo, el juicio de amparo procede en contra de actos o omisiones, normas generales, disposiciones legales que violen derechos humanos. ¿Quiénes los cometen? En este caso, autoridades, que también particulares en los supuestos que ya comentamos. Solamente en esos casos. En lo que refiere del marido, pues no es autoridad y sería otra instancia, otro medio para combatir ese acto. A veces uno se quiere amparar, pero hasta de la de mujer. Otra manera, sí, ya. Pero no es el amparo. Ahora, de acuerdo al artículo 17 de la Ley de Amparo, cuya vigencia se inició a partir del 3 de abril del 2013, tenemos que comentar que los términos de juicio de amparo para su interposición han variado. Tenemos un término genérico de 15 días, normas autoaplicativas de 30 días, tenemos un término de 8 años en tratándose de sentencias privativas de libertad y de 7 años en cuestión agraria. En cualquier tiempo, cuando se interponen en contra de violaciones a derechos fundamentales como lo es la libertad, excepcionalmente el juicio de amparo. Esos son los términos que tenemos de acuerdo a la ley. ¿En qué variaron en relación con la anterior ley de amparo? En que en materia penal ya tenemos que atender a una cuestión muy importante, a los actos que son intraprocedimentales y procedimentales. Es decir, intraprocedimentales, depende del supuesto de que se trate, tenemos 15 días genérico o bien tenemos el término en cualquier tiempo. Y cuando hay una sentencia condenatoria que tenga pena privativa de libertad, tenemos 8 años. Ese es en el primer supuesto. Pero si son actos anteriormente, podrían interponerse el juicio de amparo por afectar libertad en cualquier tiempo. Ahora tenemos que establecer esa diferencia, si son actos procedimentales o intraprocedimentales. Si el auto de vinculación a proceso que usted refiere es intraprocedimental dentro de una fase concreta del proceso penal acusatorio, tenemos un término que es de 15 días. Ahí tenemos que atender al término genérico. Al término genérico. ¿15 días hábiles, perdón? Son 15 días hábiles a partir de el conocimiento o la notificación del evento de que se trate. Okay. Ahora con el nuevo sistema tenemos que el auto de vinculación a proceso se dicta por un juez de control y se establece en una audiencia. A partir de ese momento se tiene un término de 15 días hábiles para interponer el juicio de amparo. Ok. Muy bien. Pues, amigos, si no tienen más preguntas, les recuerdo, ya este programa se va corriendo, son 5:53 de la tarde.
Por favor, si tienen alguna otra pregunta antes de que se nos vaya el doctor, aprovéchenlo porque miren, vaya que nos ha sacado de varias dudas. Yo no sabía lo que era un amparo, yo nada más le pedí a Dios que me amparara para llegar a la quincena, pero de ahí en fuera, ahora me doy cuenta, no, ya hablando con completa honestidad, yo creo que es una cuestión que al final del día, lo que marcaba yo hace rato, no, tú oyes amparo y la gente, estoy hablando en una cuestión de percepción de un contexto y un tejido social, lo ve como el salvavidas del malhechor, literal. O sea, pues ya metió un amparo, ya, ¿no? Y esto por eso dije el ejemplo de exgobernadores o de ex titulares, ¿no? Ahí Ahora, va mucho de ese el problema. tema, por ejemplo, en el amparo, es cierto, ahorita me hiciste recordar y platicando hace rato afuera del aire, estábamos comentando el tema de la suspensión provisional, por ejemplo, que a veces se llega a dar en algunas situaciones cuando se solicita o en algunos temas en específico, pero muchas veces la gente se va con esa parte, ¿no? Dice, ya promovió un amparo, ya no, Ya. casi, todavía ni siquiera se lo otorgan a lo mejor. Apenas, ya sabes, siempre está uno litigando y la gente dice, no, pues que yo ya me fui a presentar mi amparo y ya llega el usuario, el cliente y te dice, no, pues que ya se amparó, ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Creyendo que ya está. O se le concede la suspensión provisional. ¿Qué efectos tendría esta? Y en un momento podría variar el momento de la resolución definitiva del juicio de amparo. Sí, claro. Aquí tenemos que establecer que la suspensión es una figura dentro del juicio de amparo que se debe tramitar en vía incidental. Tenemos que hay una diferencia fundamental entre el juicio de amparo y el incidente de suspensión del acto reclamado. El incidente de suspensión tiene por objeto, en este caso, paralizar, mantener las cosas en el estado que se encuentren o bien dejar que cesen los actos reclamados, que podrían ser los actos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, como son tormento, torturas, privación. Son dos cuestiones diferentes. Si solicitamos en nuestro juicio de amparo, vía capítulo especial, la suspensión tiene dos modalidades, que es la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Provisionalmente, si se reúnen los supuestos, se otorga la suspensión. Se le entrega en este caso al quejoso o a su abogado autorizado en términos del 12 de la ley de amparo, se le entrega una copia certificada de ese auto suspensorio, que en ocasiones, para ejemplificarlo, los vehículos de transporte público, las rutas colocan la suspensión en la parte posterior de sus parabrisas y dicen, esto es el amparo. No, esa es una copia certificada de una suspensión y de una suspensión provisional. ¿Qué efectos tiene? En el caso que no se le detenga, pero su duración, la suspensión provisional, termina o cesa cuando se resuelve sobre la suspensión definitiva, y la suspensión definitiva cuando se resuelve el juicio de amparo. Entonces tenemos que distinguir que cuando se tramite el juicio de amparo, lo que se otorga es una suspensión provisional del acto, pero no es el juicio de amparo en sí, porque este se va a resolver hasta que se desahogue la audiencia constitucional, hasta el final del juicio. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. Tenemos ya poco tiempo, pero trataremos de abarcar las dos preguntas que tenemos. Una es en el tema de que si en contra de la suspensión provisional podemos promover algún tipo de recurso, que en este caso sería la revisión. ¿Es procedente promover revisión en contra de una suspensión provisional? Depende de en el caso. Si se niega... Si se niega la suspensión provisional del acto reclamado, podemos interponer un recurso de queja, si se niega. Entonces, si se niega, es el recurso de queja. Si se concede, habría que ver los efectos porque cualquiera de las partes puede interponer algún recurso. Puede ser revisión, queja, solamente. Pero sí podemos impugnar alguna determinación de esta naturaleza. Ok, y tenemos aquí otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿podrían explicar los efectos del amparo promovido en contra de una orden de aprehensión? Sí, los efectos de una orden de aprehensión, de una suspensión. En este supuesto depende la naturaleza del delito de que se trate. Tenemos que hay todavía
hay un sistema tradicional que está en tránsito, un sistema llamado inquisitivo y un proceso penal acusatorio. En el caso del sistema tradicional, conocíamos los famosos delitos graves que contemplaba el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. En ese tipo de delitos, ese catálogo, esa lista clausus, contenía delitos que en algunos supuestos, en todos los supuestos eran graves y que no admitían la libertad. Es decir, que aun cuando se tramitara la suspensión en contra de una orden de aprehensión, esta solamente surtía los efectos para que la persona se presentara y quedara a disposición, en este supuesto, del juez de distrito. Pero para efectos prácticos no se podía impedir su cumplimiento de esa orden de aprehensión porque se trataba de un delito grave. Entonces habría que distinguir. En la actualidad, la orden de aprehensión se rige por otros aspectos. Ahora tenemos las famosas medidas cautelares. En este supuesto, todavía se puede conceder la orden de aprehensión en una suspensión, pero se puede fijar, no se le priva de su libertad, pero se puede fijar una medida cautelar. Entonces hay que distinguir y precisar que cuando se tramita una suspensión, hay que, en el caso, determinar cuál es el delito, porque esos van a ser los efectos. Dependiendo de la gravedad del delito. Depende de la gravedad del delito, entra son los efectos de la orden de aprehensión. Claro. Ok, Sí. pues bien, miren, nos ganó el tiempo como siempre, pero señorita Lupita Zambrano, acabo de ver su mensaje, le puedo apostar que el licenciado Efraín Espíndola, que también lo está leyendo en este momento, le pedirá algunos datos, yo me imagino, por mensaje, ¿no, querido amigo? Para ver de qué manera... Sí, ojalá aquí le vamos a escribir. Exacto, yo para creo que ya por mensaje... se pueda contactar de forma directa con un servidor y vemos el tema de su papá, lo analizamos, lo revisamos y le damos una respuesta. Es un tema que necesita necesitamos un poquito más de tiempo. para poder analizarlo. Doctor, para nosotros fue un verdadero placer tenerlo aquí. agradezco a Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Amigo mío, Les agradezco. como siempre, un verdadero placer estar aquí con ustedes. A nombre de su servidor, pues no me queda más que cerrar el programa. Se nos fue la hora corriendo rapidísimo, pero no sin antes agradecerle, doctor. Muchísimas gracias. Muy amables. Sé que no será la última vez, como Así los es. saludo a todos los invitados Así es. que esté usted aquí con nosotros. Le agradecemos el hecho de que tomara usted su tiempo y su espacio, y muchísimas gracias también a toda la gente que nos está viendo, porque sin ustedes pues este programa no tendría razón de ser. Esto fue La Voz de la Justicia, programa de justicia ciudadana. Que tengan una excelente tarde de jueves y nos vemos. Recuerden el Congreso 296-2121, cualquier duda para que se puedan comunicar con 22 nosotros. 27 64 28 80 con la licenciada Melba, toda la información. 7 y 8 de junio. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves.